Aquella mañana de septiembre, el sol había salido cansinamente sobre San Dolores. Los gallos cantaban tarde, como si allí el tiempo se negara a avanzar. Las casas de adobe amanecieron cubiertas por una fina capa de polvo, y las ventanas cerradas no dejaban oír ni siquiera el murmullo de las oraciones. En la mansión Montemayor reinaba demasiado silencio para una casa tan llena. Las hijas paseaban con vestidos almidonados y ensayaban sonrisas, mientras Camila permanecía en la sombra, doblando sábanas, remendando bultos, observando el mundo como si asistiera a una fiesta a la que nunca la habían invitado. Era la hija del medio, pero siempre había parecido invisible, y no por casualidad. Camila había nacido con una mancha oscura en el lado izquierdo de la cara, irregular y profunda, como un secreto mal enterrado. La llamaban maldición, deformidad, señal del diablo, y a veces ni siquiera la llamaban así, ni siquiera por su nombre. Don Ezequiel, su padre, nunca lo decía. Prefería los silencios densos, las miradas fugaces, una distancia precisa como una navaja. Las criadas susurraban, sus hermanas fruncían el ceño desde la cuna, y su madre, su madre se había ido demasiado pronto, llevándose consigo toda la dulzura que aún existía en aquella casa. A partir de entonces, Camila aprendió a callar, cosía sus vestidos, barría los patios, daba de comer a los perros de la granja, siempre en silencio, como si su propia existencia fuera una molestia que intentaba aliviar. A los 15 años, Camila sabía que no la invitarían a los bailes del pueblo, ni que recibiría cintas de raso por correo como sus hermanas. Sabía también que su destino no estaba en los ojos de ningún pretendiente, sino en los polvorientos rincones de la casa. Cada temporada, las otras hijas de don Ezequiel desfilaban con vestidos nuevos y promesas de matrimonio. Camila, a su vez, recibía un ovillo de hilo y la tarea de coser sus propios zapatos. Aún así, soñaba no con príncipes ni velos bordados, sino con un lugar donde pudieran llamarla por su nombre sin que pareciera un error. Era común verla sentada bajo la higuera del patio trasero, con el rostro vuelto hacia el cielo color arcilla y la mirada perdida entre las nubes. Allí, las ramas parecían no juzgar su mancha y los pájaros no temían su presencia. Sus dedos callosos trenzaban encajes con una precisión casi sagrada. Había belleza en sus gestos, aunque nadie los notara. Los sirvientes pasaban junto a ella como si fueran una piedra en el camino, y Camila, en su interior, también empezó a endurecerse, no por decisión propia, sino por supervivencia. Don Ezequiel, hombre de tierras y temores, gobernaba la casa como si dirigiera un ejército. Todo en su presencia era tenso, contenido, frío. Decidía matrimonios, cosechas, silencios. Lo único que parecía escapar a su control era Camila, con su silenciosa terquedad, su rostro manchado y su negativa a desaparecer de una vez por todas. Quizás por eso la odiaba tanto. Quizás veía en ella no solo el recuerdo de su difunta esposa, sino el error irreparable. A veces la miraba con un odio tan contenido que resultaba aterrador. Otras veces, con una indiferencia tan gélida que dolía aún más. Entonces llegó el anuncio de los apaches. La noticia llegó por la boca seca de un mensajero. Las tribus del norte buscaban una tregua. Querían paz, querían comercio. Como símbolo de unidad, pedían una mujer blanca, no como esclava, sino como vínculo, un puente entre mundos. El pueblo se alarmó. Nadie se ofreció. Las muchachas suspiraron escandalizadas, sus padres se encerraron en sus casas, y fue entonces cuando, sin pestañear, don Ezequiel se puso de pie ante el consejo y dijo: «Camila irá». No pidió opinión, no consultó a su hija. Simplemente selló su destino como quien entrega una vaca al matadero. Camila no lloró, no pidió nada.
Simplemente regresó a su habitación, sacó un trozo de lino crudo del baúl y con pulso firme comenzó a coser el vestido que usaría al partir. Cosía en silencio, con puntadas pequeñas, casi invisibles, como si cada línea fuera una despedida que no se atrevía a pronunciar en voz alta. Nadie se despidió de ella. Sus hermanas fingieron no ver. Las criadas guardaron silencio. Su padre cerró la puerta de la oficina como si nada hubiera pasado. Y, en ese amanecer brumoso, Camila partió montada en un caballo oscuro, vestida de beige, con el rostro expuesto al viento y el corazón envuelto en un silencio ancestral. El guerrero apache que la escoltaba se llamaba Nahuel. No hablaba español, o quizás simplemente no quería. Tenía ojos negros como una noche sin luna y una postura tan digna que hacía que su silla pareciera un trono. No sonrió, no explicó nada. Simplemente cabalgó delante, guiándola por los senderos de piedra, espinas y polvo, como quien lleva una promesa que no comprende. Camila lo siguió sin mirar atrás. El pueblo se hacía cada vez más pequeño en el horizonte, como una pesadilla que desaparece al despertar. La llegada a la aldea fue extrañamente serena. Los niños se escondieron tras sus tiendas, las mujeres la observaban con curiosidad contenida y los ancianos la observaban en silencio, como si leyeran un presagio. No hubo gritos ni amenazas, tampoco risas, solo una bienvenida hecha presencia. Camila fue llevada a una sencilla tienda de campaña hecha de pieles y fibras, donde encontró una estera, una tinaja de barro con agua tibia y una manta perfumada con hierbas. Nadie le dijo qué hacer. Por primera vez, nadie la vigilaba. Simplemente la dejaron en paz. Durante los primeros días, Camila no durmió. Acostumbrada a protegerse incluso de sus propios sueños, temía lo que se avecinaba, pero nada llegó, salvo pequeños gestos que la sorprendieron. Un puñado de fruta fresca en la estera, un tazón de sopa caliente, un fuego encendido antes de que llegara el frío. Nahuel no se acercó, pero siempre estuvo cerca, como un guardia sin esposas, como un faro sin preguntas. Camila, por primera vez, sintió que no necesitaba esconderse, y eso la confundió. Porque no dolía, no hería, simplemente existía. Era una tarde cálida y ventosa cuando Camila decidió salir de la tienda y pasear por la zona. El suelo era rojizo, cubierto de piedras lisas y raíces expuestas. Las mujeres estaban sentadas en círculo, girando, los niños corrían libremente y los hombres afilaban sus lanzas en silencio. Todo transcurría con ritmo, como si el tiempo siguiera otro tipo de reloj, más antiguo, más interno. Camila caminaba despacio, con la mirada intentando absorberlo todo, sin percatarse de que, por primera vez, la miraban sin juzgarla. Simplemente la veían. Una noche, cuando la luna parecía una cuña dorada en el cielo, Camila oyó el sonido de unos sonajeros provenientes de una tienda cercana. Curiosa, se acercó y vio a un pequeño grupo reunido alrededor de una anciana. Contaba viejas historias con voz lenta y prolongada, como si estuviera remendando recuerdos. Camila no entendía todas las palabras, pero algo en su cadencia le atravesaba el pecho. Era como si por fin alguien hablara el idioma del corazón, un idioma sin espejos, sin juicios, donde las marcas en la piel no importaban tanto como las del alma. Los días se acumulaban lentamente, como las cuentas de un collar viejo. Camila empezó a ayudar en las tareas del pueblo. Lavaba raíces, cosía pieles y organizaba hierbas medicinales. Al principio la observaban, pero pronto la incluyeron con naturalidad. Nadie le decía qué hacer ni cómo ser. Y esta libertad, a la vez ligera y extraña, empezó a resquebrajarla por dentro. No estaba acostumbrada a pertenecer, y la pertenencia, descubrió, podía ser más aterradora que estar sola. Fue mientras organizaba una tienda de campaña vacía que encontró el baúl. Era viejo,
con inscripciones casi descoloridas y un cierre de cuero seco. Al abrirlo, percibió el olor a papel viejo, a algo guardado, a algo que había esperado mucho tiempo para ser leído. Dentro había telas bordadas a mano, algunas fotos, descoloridas, y un cuaderno de tapa roja, con letras delicadas y curvas, igual que el de su madre. Camila se sentó en el suelo de tierra y con dedos temblorosos comenzó a leer. Y cada palabra era como una vela encendida en una habitación oscura de su vida. Hija mía, si este cuaderno te encuentra, que te devuelva lo que me robaron, la verdad. Así comenzaba la primera página. Camila leyó y releyó estas palabras como si intentara contener el agua. Con cada línea, los contornos de su madre, silenciosa, cobraban color y voz. Descubrió que se había enamorado de un apache llamado Atsin, un encuentro prohibido pero apasionado entre las plantaciones de agave y las noches perfumadas con jazmín. Camila fue el fruto de ese amor, nacida entre dos mundos, marcada no por una maldición, sino por el recuerdo. El cuaderno revelaba miedo, el dolor de una joven obligada a ocultar lo que sentía para sobrevivir en una casa donde el amor era pecado. La madre de Camila había sido prometida a don Ezequiel, no por elección propia, sino por imposición. Cuando descubrió el origen del niño en su vientre, no hubo gritos, hubo silencio. Un pacto cruel sellado entre muros de piedra y vergüenza. Camila fue criada como hija legítima, pero siempre recordada como deshonrosa. La mancha en su rostro, heredada de su padre apache, se convirtió en excusa para el desprecio, pero ahora la verdad cobraba forma y peso. Camila cerró el cuaderno con lágrimas en los ojos y manos cálidas. Ya no había odio en Nichin. Su pecho, solo una especie de duelo sereno. Su madre no había sido débil, había sido prisionera. Y Camila, que había guardado silencio durante tanto tiempo, ahora comprendía que su silencio no era cobardía, sino amor amordazado. Por primera vez, comprendió que no había nada malo en sí misma. El error residía en la mentira que la rodeaba, en los muros de una casa que la quería invisible. La verdad, por fin, era suya. Y con ella llegó una fuerza ancestral, casi sagrada. Esa misma noche, Camila salió de la tienda y caminó hacia un claro donde estaban reunidos los ancianos. Pidió hablar. Su voz era baja pero firme. Les contó lo que había descubierto. No pidió compasión, sino un nombre que no llevara el dolor de las mentiras, sino el renacimiento de la verdad. Un anciano de cabello trenzado la miró largo rato y dijo: «Eres Itzel Taya, luz en la roca, porque incluso cuando te hirieron, brillaste, e incluso cuando te olvidaron, permaneciste». Camila bajó la cabeza y lloró. ¿Por tristeza? No, sino por pertenencia. Itzel sintió por primera vez la levedad de la aceptación. Ya no era Camila, la hija rechazada, la mancha que todos temían. Era Itzel, la luz que crece silenciosa en las piedras más duras. Sus pasos comenzaron a encontrar rumbo, sus ojos a encontrar horizontes, y en su corazón una esperanza que, hasta entonces, parecía imposible. La posibilidad de un nuevo comienzo, donde no necesitaría ocultar sus raíces ni su rostro. Con el tiempo, Itzel creó un pequeño círculo dentro del pueblo, un espacio donde las mujeres se reunían para aprender y compartir. Cosían juntas, contaban historias y cantaban canciones antiguas que hablaban de resiliencia y sanación. Allí, bajo la sombra de los árboles, Itzel enseñó que la verdadera belleza proviene de la valentía de ser quien uno es, sin máscaras ni disculpas. Cada gesto, cada palabra, era una semilla plantada en la tierra fértil de la libertad. Nahuel seguía a su lado, un guardián silencioso y respetuoso. No la poseía ni la dominaba. La amaba como se ama al viento, presente pero libre.
A veces lo veía mirando las estrellas y él le ofrecía una sonrisa inusual, casi tímida, que hablaba de un amor que no exige, sino que acoge. Itzel aprendió de él que el verdadero amor está hecho de espacio, de paciencia, de presencia sin ataduras. En ese pueblo olvidado por el tiempo, Itzel comenzó a ser vista no como una extraña, sino como una raíz firme y antigua. Los niños acudían a ella para escuchar historias, mujeres se apoyaban en su silenciosa fuerza y los hombres respetaban su palabra. El círculo que creó creció como una llama suave, iluminando rincones oscuros donde antes solo había miedo y rechazo. E Itzel supo que allí, por fin, había encontrado su lugar, no por casualidad, sino por elección propia. El amanecer llegó como una promesa silenciosa, tiñendo el cielo de rosa y oro. Itzel sintió el peso y la ligereza de ese día decisivo. Sabía que lo que estaba por venir no sería fácil, pero el fuego que ardía en su pecho no se extinguía. El viento soplaba entre los árboles, trayendo hojas secas y la esperanza de un nuevo comienzo. Toda la aldea parecía contener la respiración, como si el mundo la observara atentamente para ver qué haría. Hombres blancos llegaron a los alrededores con documentos, armas y sonrisas falsas. Querían apoderarse de las tierras sagradas, arrancar de raíz lo que la historia no pudo borrar. Itzel vio rostros marcados por la codicia y el desprecio, portadores de arrogancia de quienes creen que todo se puede comprar. Pero también sintió la fuerza silenciosa de quienes, como ella, conocían el valor de la tierra y la memoria. Reunida con los ancianos y las mujeres del círculo, Itzel preparó su voz para la que sería la mayor batalla de su vida. No empuñaría lanzas ni gritaría palabras vacías. Su arma sería la palabra sagrada, la memoria viva que corre por las venas de aquellas tierras. Sabía que su lucha no era contra los hombres, sino contra el silencio que intentaba borrar su historia y la de todos los presentes. Cuando llegó la hora, Itzel subió la pequeña colina que dominaba el campamento de los invasores. Miró a cada uno a los ojos con la serenidad que nace de la verdad. Su voz era firme, dulce y aguda, como el viento que moldea la piedra. Habló de la historia que llevaba consigo, de la tierra que era su madre y santuario, del respeto que todos deben tener por lo que no se puede comprar. Y sus palabras cayeron como lluvia sobre la tierra, seca, despertando incluso a los más endurecidos. El silencio que siguió fue pesado, denso, como una nube a punto de estallar en una tormenta. Los invasores intercambiaron miradas, algunos nerviosos, otros desdeñosos, pero nadie podía apartar la vista de aquella mujer que hablaba con la fuerza de su ascendencia. Era como si sus palabras penetraran profundamente, despertando recuerdos olvidados, haciéndoles vacilar ante el peso de la verdad. Itzel sabía que la lucha sería larga y que no sería la última vez que necesitaría alzar la voz, pero en ese momento se sintió invencible, no por su fuerza física, sino por el poder que confiere la verdad. Era la primera vez que alguien hablaba tan alto a través del silencio que tantos llevaban dentro. Y lo cambió todo. La aldea, los hombres, las mujeres, los niños, todos sintieron el pulso de esta nueva era. Desde ese día, la presencia de Itzel dejó de ser una sombra para convertirse en una raíz. Caminó por el pueblo con la actitud de quien conocía su valor y ya no se doblegaba ante el dolor del pasado. El círculo creció, y con él la esperanza y el coraje de quienes, antes dispersos, ahora se sentían parte de algo más grande. Itzel ya no era solo una mujer herida, era un símbolo de resistencia y renacimiento. En las noches tranquilas, junto a Nahuel, Itzel observaba las estrellas y sentía la suave brisa acariciar su rostro. Había aprendido que la belleza no reside en la perfección de la piel,
sino en la valentía de enfrentarse al propio reflejo en el espejo del alma. Había encontrado lo que buscaba, no la aceptación de los demás, sino la paz interior. Y esa, sabía, era la mayor victoria posible. El pueblo de San Dolores seguía con su ritmo de siempre, pero algo había cambiado en las raíces de esa tierra. Las voces de las mujeres cobraban fuerza, las sonrisas de los niños se aligeraban, y el viento parecía traer nuevas historias. Historias de valentía, de renacimiento, de una mujer que se atrevió a desafiar el destino impuesto. Itzel fue parte de esa transformación silenciosa, una llama que no se extinguió ni bajo las tormentas más fuertes. Una tarde, durante una reunión en el círculo, una joven se acercó a Itzel con lágrimas en los ojos y voz temblorosa. Le contó que, gracias a ella, había encontrado la fuerza para denunciar a un esposo abusador y buscar un futuro diferente para sus hijos. Itzel la abrazó con ternura, sintiendo el peso de esta pequeña victoria que parecía el comienzo de algo más grande. Cada gesto de aceptación era un paso más en la construcción de una nueva historia. No era solo la aldea la que cambiaba. Itzel crecía en su esencia. Había aprendido a bailar con el dolor del pasado, a transformar el silencio en canción. La marca en su rostro, antes un signo de vergüenza, ahora era un recordatorio de una herencia que llevaba con orgullo, la fuerza de dos mundos, la valentía de una historia que se negaba a ser borrada. Cada día era un nuevo comienzo, una nueva página que escribir con valentía y amor. El sol se ponía lentamente, tiñendo el cielo de tonos naranjas y morados, mientras Itzel caminaba por el pueblo. El olor a tierra húmeda tras una lluvia ligera llenó sus sentidos y podía sentir el pulso de la vida en cada hoja, en cada susurro del viento. Allí, en ese instante, comprendió que la transformación no era un punto final, sino un camino continuo, un viaje de luz que comenzaba en su interior y se expandía más allá de las montañas y los ríos. Esa noche, bajo el cielo estrellado, Itzel se sentó junto al fuego con las mujeres del círculo. Cada rostro iluminado por el fuego contaba una historia, un secreto guardado o un dolor compartido. Era un ritual de sanación, donde las palabras tenían poder y el silencio se respetaba. Itzel sintió que allí, en ese círculo sagrado, el pasado y el presente se entrelazaban, tejiendo una red invisible de protección y fortaleza. Mientras las llamas danzaban, Itzel oyó las voces que parecían susurrar entre los árboles. Eran las historias de antaño, las leyendas de los ancestros que hablaban de resistencia, amor y renovación. Sintió una profunda conexión con esas voces, como si su alma se entrelazara con cada palabra y cada aliento. La mancha en su rostro era ahora una marca de honor, el sello de una herencia innegable. En ese momento, Itzel comprendió que la verdadera lucha no era contra los demás, sino contra el miedo que intentaba aprisionar su corazón. El dolor del rechazo, el silencio del abandono, todo esto era parte de un viaje que debía vivir para que la luz brillara con más fuerza. Respiró hondo, dejando que el fuego le calentara el alma y le renovara el coraje para los días venideros. Al amanecer, el canto de los pájaros despertó al pueblo. Itzel se levantó con la serenidad de quien sabe que el camino será desafiante, pero también prometedor. Su mirada se posó en el horizonte con una mezcla de respeto y determinación. Había una certeza en su pecho. Su historia, y la de todos los presentes, aún se estaba escribiendo y ya no caminaría sola. Esa mañana, Itzel caminó hacia el río, donde el agua corría clara y fresca entre las rocas. El suave sonido del arroyo parecía lavar las penas del pasado, el peso de las miradas crueles y las palabras no dichas. Sumergió las manos en el agua, sintiendo la fuerza de la corriente y la vida latiendo bajo sus dedos. Allí, entre las orillas,
se sintió parte de algo más grande, un ciclo antiguo y eterno. A lo lejos, los niños jugaban, riendo a carcajadas, libres la sombra que una vez los había rodeado. El círculo de las voces había ganado nuevos miembros, y la aldea parecía renacer con cada sonrisa, con cada lección compartida. Itzel sabía que no sería fácil mantener viva la llama, pero también sabía que cada paso dado con amor y valentía era un paso hacia la verdadera libertad. Ese día, cuando el sol alcanzaba su cenit, llegó un mensajero con noticias del pueblo vecino. Aún había quienes dudaban del valor de Itzel y del pueblo que ella representaba. Las palabras del hombre fueron duras, llenas de prejuicios y miedo, pero Itzel no permitió que la duda invadiera su corazón. Sabía que la resistencia también requería paciencia, diálogo y serena firmeza. Esa tarde, sentada bajo un árbol milenario, Itzel escribió en las páginas de su diario un ritual que había aprendido de su madre. Palabras sanadoras y liberadoras, historias que registraban la transformación no solo de ella misma, sino de toda una comunidad. Las cartas fluían como un río, contando una historia que quizás algún día llegaría a oídos lejanos y corazones dispuestos a escuchar. Al caer la noche, Itzel se sentó a la puerta de su tienda, contemplando las estrellas que empezaban a salpicar el cielo oscuro. La mancha en su rostro parecía brillar a la luz de la luna, un silencioso recordatorio de todo lo que había vivido y superado. Sintió la presencia de su madre, el amor tácito que ahora podía comprender, y una dulce paz que envolvía su corazón cansado. Cerca de allí, Nahuel encendió una pequeña fogata cuyo calor pareció penetrar el silencio entre ellos. Sin decir más, le ofreció una taza de té de hierbas que cultivaron juntos. En ese simple gesto se reflejaba todo el cariño y el respeto que Itzel había experimentado. Era un amor que no aprisionaba, sino que liberaba, que acogía sin exigir, que fortalecía sin dominar. Esa noche, antes de dormirse, Itzel recordó las historias que le había contado su madre, las antiguas canciones que hablaban de fuego y renacimiento. Se sintió parte de esa corriente que atravesaba generaciones, una llama viva que seguía ardiendo incluso cuando todo parecía perdido. Sonrió con lágrimas en los ojos, sabiendo que su camino era el de muchas mujeres que lo habían precedido, y el de muchas que aún lo seguirían. Antes de que el sueño la venciera, Itzel se hizo una promesa silenciosa. Seguiría luchando, enseñando, cuidando, porque sabía que incluso cuando las voces parecen débiles, incluso cuando el mundo parece querer silenciarlas, la verdad tiene el poder suficiente para romper el silencio y transformar la oscuridad en luz. Y así, envuelta en la oscuridad de la noche, se durmió con el corazón ligero y el alma llena de esperanza. Durante las mañanas siguientes, Itzel continuó su trabajo con el círculo de voces. Con cada nueva reunión se unían más mujeres, trayendo consigo historias de dolor, esperanza y fortaleza. Itzel las recibió como si cada una fuera un hilo indispensable en la red de la comunidad, sabiendo que juntas podrían resistir y prosperar, incluso ante las tormentas que amenazaban sus vidas. El viento soplaba entre los árboles, trayendo consigo el aroma de tierra mojada y flores silvestres. Era un aroma que Itzel había llegado a amar, un aroma de libertad, de renovación. Sabía que aunque el camino era largo, cada pequeño gesto, cada palabra sincera, tenía el poder de transformar no solo su vida, sino la de todos los que la rodeaban. En una tarde cálida, mientras los niños corrían por el campo, Itzel se sentó a la sombra de un gran árbol y cerró los ojos. Sintió el sol acariciar su piel, el viento fresco jugar con su cabello. Por un instante, dejó atrás sus preocupaciones y se permitió simplemente ser una mujer completa, marcada, sí, pero también libre y amada. Esa tarde marcó un hito silencioso en su camino.
Itzel comprendió que la transformación que buscaba no era un cambio externo, sino una revolución interna. Era hora de aceptar su historia, con todas sus cicatrices, dolor y belleza, y seguir adelante con la certeza de que su voz finalmente podría resonar más allá de los límites que la habían aprisionado. Los días siguientes trajeron desafíos inesperados. Hombres de la aldea vecina, recelosos de la fuerza que Itzel y su gente empezaban a mostrar, intentaron imponer sus reglas con amenazas veladas y miradas de desprecio. Pero Itzel, con la serenidad de quien conoce sus raíces, los enfrentó con palabras firmes y un corazón abierto, demostrando que la verdadera fuerza no reside en las armas, sino en el coraje de resistir con dignidad. En uno de estos tensos encuentros, Nahuel permaneció a su lado, silencioso y firme, como un pilar inquebrantable. Su mirada decía más de lo que las palabras podían expresar. Había un amor que no esclaviza, que respeta y fortalece. Juntos se convirtieron en símbolos de una nueva era, donde el respeto mutuo y la justicia podían coexistir incluso en medio de las dificultades. Los habitantes de San Dolores comenzaron a ver a Itzel con otros ojos, ya no como la niña herida y rechazada, sino como la mujer que trajo esperanza y voz a los olvidados. Su nombre, Itzel Talla, resonó como un poderoso susurro a través de valles y montañas, inspirando a quienes necesitaban valor para resistir. Una mañana, Itzel recibió una visita inesperada. Una anciana de mirada sabia y sonrisa amable, que se presentó como la guardiana de las tradiciones ancestrales. Traía consigo regalos simbólicos, semillas, plumas y una piedra lisa, todos cargados de significado. En ese sencillo regalo, Itzel sintió la confirmación de que su camino estaba alineado con la memoria viva de sus antepasados. Con las semillas en sus manos, Itzel plantó un pequeño jardín cerca de la tienda, donde cada flor, cada hierba, era un símbolo de renacimiento y resiliencia. Allí, bajo el cálido sol y el cielo abierto, cultivó más que plantas. Cultivó esperanza, raíces, la promesa de un futuro donde las mujeres pudieran florecer sin miedo. Las plumas, delicadas y suaves, Itzel las sostenía con reverencia. Para ella eran recordatorios de las historias que su madre le había contado, de las leyendas que hablaban de libertad y valentía. Cada pluma parecía susurrar secretos ancestrales, instándola a seguir adelante, incluso cuando el camino parecía difícil e incierto. La piedra lisa, fresca al tacto, era el ancla que Itzel necesitaba para mantenerse firme. Se aferró a ella en momentos de duda y cansancio, sintiendo en ella la fuerza de la tierra y la paciencia del tiempo. Era un regalo que trascendía lo material, un vínculo invisible con las generaciones anteriores y las venideras. Esa noche el viento trajo consigo un silencio diferente, casi sagrado. Itzel, sentada junto al fuego, sintió que el ciclo comenzaba a cerrarse. El dolor del pasado, la lucha del presente y la esperanza del futuro danzaron juntos en las llamas, iluminando su rostro marcado por las cicatrices, ahora resignificado, ahora parte de la historia viva de quienes había elegido amar y proteger. En las semanas siguientes, Itzel se convirtió en una voz indiscutible en la defensa de las tierras sagradas. Su elocuencia, templada por la experiencia y la pasión, conquistó corazones y mentes, uniendo a viejos rivales y despertando la solidaridad entre quienes antes permanecían distanciados. Cada palabra suya era como una piedra arrojada a un lago en calma, creando ondas que se extendían a lo lejos. A pesar de las dificultades diarias, hubo momentos de ligereza y ternura. Itzel y Nahuel compartieron silencios que hablaban más fuerte que 1000 palabras. Entre los árboles, bajo el cielo azul, encontraron refugio y fuerza el uno en el otro. Un amor sencillo y sin exigencias
que creció firme como las raíces del roble, resistente y profundo. En una tarde dorada, Itzel contempló el horizonte, sintiendo la suave calidez del sol poniente. Sabía que este viaje era eterno, que la lucha por la justicia y el reconocimiento continuaba, pero también sabía que ahora llevaba dentro de mí la llama que iluminaría el camino para las generaciones futuras, una llama hecha de valentía, verdad y amor. Al caer la noche, Itzel volvió a sentarse junto al fuego, contemplando las estrellas que brillaban como testigos silenciosos de su historia. En su corazón tenía la certeza de que, aunque marcada por una mancha, su vida era un testimonio de superación y transformación. Y que, en el silencio, en las raíces, en las voces entrelazadas, había una eternidad que nadie podría borrar. A la mañana siguiente, Itzel despertó con el suave canto de los pájaros. El aire fresco inundó la tienda y trajo consigo la promesa de un nuevo comienzo. Sabía que el camino sería largo, pero se sentía preparada para afrontar cada paso con la fuerza que crecía en su interior, la fuerza que nacía de la aceptación, el amor y la verdad. Antes de partir a reunirse con su gente, Itzel contempló por última vez el cielo abierto, como agradeciendo a un viejo amigo. El viento jugueteaba con su ropa y parecía susurrarle palabras de aliento. Respiró hondo, sintiendo la vida latir en sus venas, la llama que nunca se apagaría. Ese fatídico día, Camila Montemayor dejó de ser solo una mancha en su piel y se convirtió en Itzel Talla, la luz que irrumpió en la oscuridad, la mujer que a pesar de su dolor decidió quedarse, luchar y amar. Su historia, marcada por el dolor y la valentía, se convirtió en un legado para todos aquellos que buscan la dignidad en medio del silencio y el abandono. Y así, bajo el cielo inmenso y eterno, la vida continuó su curso, llevando consigo la voz de Itzel, la hija del fuego, cuya luz nunca dejaría de brillar, una luz para todos los que necesitaban reencontrarse, reconocerse y liberarse.